un disconquito. Bien, ahí estamos. Y bueno, entonces estaría presentando. Buenísimo, bueno, hola a todos, bienvenidos a este tercer encuentro de charla-debate que venimos organizando desde la Comisión de Estudiantes de Filosofía. Nos parecía que a pesar de este contexto atípico en el que nos encontramos, estaba bueno tener un espacio de encuentro, intercambio filosófico, político, pedagógico, para seguir pensando y problematizando nuestra disciplina y a nosotros como futuros docentes, investigadores, quienes todavía no lo somos. Y bueno, por eso también repensar la filosofía en el ambiente escolar, que es algo que está muy poco por ahí trabajado en nuestra carrera, a pesar de que tenemos un montón de docentes, que se ha podido hacer un seminario, digo, no tenemos tantas instancias, y que nos parece muy importante abordar. ¿Qué es hacer filosofía con niños? ¿Por qué? Si es algo posible, digamos. Son algunas de estas preguntas que nos convocan a esta charla. Y bueno, en este sentido queremos agradecerle a la docente e investigadora, Luciana Carrera, por aceptar esta invitación a participar en estos encuentros y por proponernos esta charla para pensar todas estas cuestiones desde la experiencia del taller de Filo con Niñes en la Escuela Anexa de La Plata. Así que bueno, si les parece, silenciamos nuestros micrófonos, quienes los tengamos encendidos, y la dejamos a ella. Bueno, bienvenidos, muchas gracias por la invitación. Un honor además estar después de Prósperi y de acá del compañero Giorgi, gran alumno. La idea de la charla es hablar un poco de Filo con Niñes. Yo ahí propuse varias preguntas sobre este tema. Les cuento un poco, empiezo como contextualizando un poco la historia de este taller de filosofía, que terminó siendo como una parte de las materias que tienen las niñas en la escuela. Está en la escuela anexa, que es la primaria de la universidad, está desde primer grado hasta sexto, y es un proyecto que empezó Laura Gratti en el 2008, con un grupo de alumnos que tenía de las prácticas de ese año. Y la idea, creo que daban en dos grados nada más al principio, y la idea era que esa fuese una herramienta para las maestras, para que después las maestras pudiesen trabajar filosóficamente en el aula, no solo en un espacio de filosofía, sino filosóficamente cualquier tema, digamos, que fuesen a trabajar. La idea era esa en un principio, pero bueno, se fue instalando, fue creciendo, fue teniendo un espacio en todos los años. Tiene una particularidad, que es que no tiene evaluación, no está en la currícula, digamos, no es que nosotras tenemos que entregar un proyecto, no sé ni cómo se llama, un proyecto de algo pedagógico. Es como un espacio súper libre, son 40 minutos por semana, en todos los grados. La anexa tiene 5 divisiones por año, entonces los 5 primeros tienen, los 5 segundos, y así todos los grados tienen esta materia. Ahora actualmente estamos Vicky Sánchez, que es profe en diseño, y yo, y también Rocío Mentasti, que es la hermana de Judith, de nuestra compa Judith. Ella es de Ciencias de la Educación y está ahí en quinto y sexto grado. Este espacio nace en un marco de investigaciones y de intereses de Laura, junto con Walter Cohen, no sé si lo conocen. Walter es un personaje, punto, es un alto personaje. Es un filósofo que se fue a vivir hace ya más de 20 años a Río de Janeiro. Él se dedicaba a la filosofía antigua, y en ese relacionarse con los griegos y con Sócrates, digamos, no sé, capaz esto que estoy diciendo nada que ver, pero para mí intuyo que va por ahí porque lo escuché muchas veces. Se fue acercando a esta cuestión de un preguntar más libre, más originario, que no tuviera tanto que ver con investigar los argumentos de fulanito en tal obra, y se fue a estudiar con Matthew Lipman, que es como el creador de la filosofía para niños,
se fue a estudiar con él a Estados Unidos, y bueno, se dedicó a esta cuestión, pero lo transformó en una cosa más latinoamericana, que tenía que ver no con filosofía para niños, que ahora les cuento un poco qué es, sino en filosofía con niños y niñas. La filosofía para niños nació así. Lippmann era profesor de lógica en la universidad y se encontraba con que, como todos nosotros, llegaban alumnos que no sabían nada, no entendían por qué si P entonces Q. Entonces le parecía tremendo y dijo, bueno, hay que ir enseñando la lógica desde peques. Entonces empezó a diseñar cuentos con preguntas y cosas que fueran enseñando un pensar lógico a las niñas para que cuando llegaran a la universidad lo tuvieran de taquito. Bueno, y fue haciendo cosas recopadas, y Walter estudia esto y lo retoma, y lo empiezan a trabajar acá, y Laura es amiga de Walter hace también mil, y lo trae y lo instala en la escuela. Pero no sé si han cursado las prácticas, pero Laura también lo instala en la facultad, digamos, esta forma de la filosofía con niñas que ahora vamos a trabajar, que ahora les voy a contar, que tiene que ver no con, ya les digo, con estar analizando lo que dijo algún filósofo, posiblemente varón, posiblemente muerto, posiblemente europeo, sino con hacer las preguntas que se nos ocurren y pensar los problemas hasta donde tenemos ganas, y pensarlos de verdad. Vieron como que, me acuerdo cuando la facultad de carne y hueso existía, o de Durlock y yeso existía, había carteles que decían una frase de Paulo Freire que era algo así como que las preguntas tienen que ser verdaderas, como que vos también te las tenés que hacer, ¿no? Una pregunta que vos ya sabés, siendo docente, ¿no? Y bueno, la idea de esa filosofía con, esa preposición con, es que sea algo compartido. Que si yo hago una pregunta, la pregunta yo también me la haga. Entonces, bueno, así fue surgiendo esta modalidad, que se fue instalando ahí en la Nexa, y que bueno, ya lleva 12 años de existencia. Y ahora pasó a esta modalidad virtual, pero sigue estando. Y bueno, entonces yo quería hablar un poco hoy, contarles más o menos cómo trabajamos ahí en la escuela, qué temas más o menos laburo yo, y después qué relación tiene esto con la filosofía académica. A ver qué... bueno, una cosa más que quiero decir de la historia de la filosofía con niñas en la Nexa es que esto fue transformando muchísimo a la comunidad de la Nexa, porque las maestras presencian las clases, entonces se fueron interesando por estas cuestiones, por esta modalidad de que no hay un saber a transmitir, que la clase no se cierra con ninguna respuesta, que la tarea es libre, que si las niñas quieren copiar, copian, y si no quieren, no copian. Como una cosa, un espacio donde no hay evaluación, donde se puede simplemente fluir para donde va el interés de las niñas. Y también esto fue pregnando en la escuela porque Walter vino muchas veces acá a Argentina y dio las charlas, talleres, en la facultad también, y no sé si han asistido a alguna de esas charlas, pero lo que sucede generalmente es que uno espera que él hable de algún filósofo, qué sé yo, por ejemplo, sabe mucho de Foucault, entonces a veces esperas que te diga algo relevante de Foucault, y no termina pasando eso, termina haciendo cosas que él llama una experiencia del pensamiento, que por ejemplo, no sé, una vez había en unos carteles, en unas hojas A4, un montón de adverbios de tiempo, que los había puesto en el piso, y vos tenías que elegir uno que te representara. Y después tenías que empezar contando, bueno, por qué te representaba ese adverbio de tiempo. Y realmente, no sé, a mí todas las veces que participé de esas cosas me pasaron cosas, como decir, bueno, ¿por qué yo me relaciono siempre con después, por ejemplo? ¿Por qué otras personas son reafirmativas y su adverbio de tiempo es hoy, o ahora, o ya? Bueno, cuestiones así que arrancaba el taller con ya haciéndote preguntas verdaderas, digamos, cosas que vos te preguntás de verdad. Bueno, entonces eso fue teniendo impacto en la escuela, digamos. Las maestras empezaron también a pensar su experiencia de otra manera, a escribir esa experiencia. Hay maestras y maestros que han escrito o han viajado a Brasil para hacer talleres con Walter. La misma tesis doctoral de Laura trata esta cuestión de la filosofía con niñas y acompaña el desarrollo de una maestra, Malena, que estuvo desde el principio en el proyecto, en su pensamiento filosófico. Entonces, bueno, esa está en el repositorio de Vivuma, la pueden
Si tienen experiencia en este tiempo de Aspo, sí. Ahora vamos a hablar de la experiencia en este tiempo. Bueno, les cuento un poco cómo trabajo yo con las niñas. Hay infinitas maneras, porque justamente esto es libre. Hay gente súper creativa, yo me considero una persona cero creativa. Hay gente súper creativa que genera cosas y hace que las niñas construyan algo y debatan sobre eso. Bueno, a mí eso no me sale, soy más bien teórica. Entonces, generalmente, lo que hago es preguntarles a ellas de qué quieren hablar. Por ahí hacemos una lista de temas a principio de año, y después va surgiendo. Mi metodología es poner el nombre del tema en el pizarrón, no sé, por ejemplo, qué sé yo, niños y niñas, y que las niñas tengan que hacer preguntas sobre ese tema. Vamos copiando todas las preguntas. La idea de eso es como que frente a un tema el pensamiento se abra por infinitos caminos posibles, o infinitos no, los que entren en el pizarrón, y después ir charlando sobre esas preguntas. Y eso está buenísimo porque van surgiendo muchas cosas acerca de lo que las niñas piensan, de las preguntas que se hacen. Va apareciendo el desacuerdo entre ellos y entre ellas sobre las cosas que preguntan. Pero sobre todo lo que sucede, lo que observo es como que a corta edad, digamos, hay un vínculo con las preguntas que está buenísimo. Y yo, uno de los temas que quiero hablar es cómo influyó la filosofía con niñas en mi práctica docente en la universidad. Y bueno, yo replico esta cuestión de las preguntas en la universidad, en las materias que doy o que he dado, y pasa muy distinto, como que a los adultos les cuesta un montón formular preguntas. O piensan que la pregunta tiene que ser digna de Kant, entonces no la formulan. En cambio los niños no, todos levantan la mano, todos se pelean por hablar. Hay un muñequito que pasamos, que sería la palabra, entonces solo puede hablar quien tiene esa palabra, pero obviamente no lo respetan porque todo el mundo quiere hablar. Y bueno, entonces vamos trabajando con preguntas un tema. Si son más chiquitos, trabajamos las preguntas directamente. Por ejemplo, les digo, bueno, a ver, pensemos preguntas. A mí me gusta mucho como las enumeraciones y las clasificaciones. Entonces pienso, bueno, hay preguntas fáciles, como por ejemplo, ¿cuántos años tenés? Y preguntas difíciles, como por ejemplo, ¿dónde termina el universo? Entonces vamos viendo, y hay otras que son misterios. Por ejemplo, ¿existe la vida en otros planetas? Entonces vamos viendo diferentes tipos de preguntas. Después vemos que hay preguntas que son sobre uno mismo, por ejemplo, ¿por qué no me gusta lavarme los dientes? Y preguntas que son sobre el mundo, por ejemplo, ¿por qué los árboles tienen hojas verdes? Preguntas que son sobre la sociedad y preguntas que son sobre, no sé, la naturaleza. Bueno, vamos viendo que hay un montón de preguntas, y vamos, bueno, por ejemplo, que hace un año se nos ocurrió, lo robamos de un libro, pero la idea era hacer un álbum de preguntas. Entonces, cada página del álbum era un tipo de preguntas. Entonces había preguntas sobre uno mismo, preguntas sobre otros, preguntas sobre los padres, preguntas sobre, qué sé yo, los amigos, bueno, muchos tipos de preguntas. Después, por ejemplo, bueno, ahí esto que trabajamos, ¿no? De las preguntas. Y bueno, intentamos responder, y también a mí me gusta que ellos investiguen. Por ejemplo, ahora que estamos en la virtualidad, en un grado estamos trabajando cuestiones sobre los bichos, sobre los insectos, y bueno, y están como investigando para qué sirven, si aportan algo al planeta, por qué no hay que matarlos, o si hay que matarlos, y qué sé yo. Y también me gusta ir contándoles que preguntas sobre la naturaleza se insertan en una tradición que, si pensamos a la filosofía occidental como algo de lo que ellos son parte, estas preguntas sobre la naturaleza se empiezan con los filósofos presocráticos. Entonces, yo voy metiendo cosas de la historia de la filosofía, como contándoles también para que se ubiquen ahí en la palmera de donde están. Entonces, bueno, les decía, ahí había gente que se preguntaba también de qué están hechas todas las cosas, y uno que se llamaba Anaxímenes creía que el principio de todo era el aire, y otro que se llamaba Demócrito creía que todo estaba hecho de una cosa re chiquita que se llama átomo, y así les voy contando también un poco algunas cosas de la filosofía. Hemos hablado de Nietzsche, hemos hablado de Heidegger, hemos hablado de Hegel, o sea, hemos hablado de un montón de filósofos que tienen las mismas preguntas que ellos y ellas.
y ellas. Bueno, entonces, un poco esa es la metodología. Tiene que ver con, digamos, no es una metodología real, es como lo que va saliendo, pero siempre orientado a las preguntas, a que se den cuenta que hay distintos tipos de preguntas, distintos tipos de problemas. También trabajamos mucho preguntas que preguntan qué significa algo, o qué es algo. Y ahí también está buenísimo porque se ve que no se sabe cómo responder eso, no se sabe responder. Por ejemplo, ¿qué es ser humano? Entonces ellos dicen, bueno, ser humano es, no sé, tener boca, ojos, hablar. Bueno, pero, qué sé yo, los loros también tienen boca, ojos y hablan. Entonces ahí vamos viendo también una cosa que a mí me encanta, es trabajar con ellos, que es la cuestión de que las definiciones no tienen un límite concreto, ¿sí? Cerrado, que vos te podés encontrar con ese límite. Que es difícil diferenciar un loro de un ser humano, en realidad. Cuando lo querés poner en palabras, te das cuenta que es muy difícil, porque todo puede, no sé, de alguna manera el límite se pone borroso. No es fácil dar un límite definido. ¿Qué más hacemos? Bueno, después también otra práctica que me gusta hacer con ellos, son cosas que a mí me divierten, digamos. Imagínense que yo me paso, cuando estaba yendo a la escuela, 4 horas y media por 2 veces por semana voy, y tengo 150 niñes en esas 4 horas y media en grupos de 30. Entonces, como que si no hago algo que a mí me divierta, es un embole. Y bueno, a mí esta cuestión de que, medio socrática, de que la definición sea imposible de llevar a cabo, me encanta. Después otra cosa que me gusta es que vean que las preguntas vienen cargadas de otras montón de preguntas adentro, entonces les voy mostrando la práctica de hacer repreguntas, de pensar preguntas para esa pregunta. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa es que me gusta hacer? Bueno, más o menos eso. También en primer grado empezar a tirarles palabras que tienen que ver con el diálogo, como por ejemplo, entonces vos no estás de acuerdo con fulanito, o vos pensás lo mismo que fulanito, o vos pensás lo contrario. Como que vayan viendo cómo interactuar en un diálogo argumentativo. Esas cosas más o menos que tienen que ver con la metodología. Después pasamos a temas cosas más divertidos, que son, bueno, los temas que vamos trabajando. Obviamente para mí es difícil no trabajar los temas que a mí me interesan pensar en la vida, porque bueno, para mí parto como de una idea de que la filosofía es una forma de vida, entonces es difícil para mí hacer filosofía con ellos separado de lo que para mí es la filosofía y que tiene que ver con mi vida. Entonces, obviamente en esto hago mea culpa, voy deslizando temas de mi interés, como por ejemplo la deuda externa, que no. Pero sí, por ejemplo, los temas de mi interés fueron variando con los años, por supuesto. Pero por ejemplo, yo cuando era niña me interesaba mucho el tema del espacio y del universo. Entonces durante muchos años trabajamos con algunos, no con todos, algunos nos enganchan. Esas cosas. Y están buenísimas. Una vez invitamos a una cosmóloga a la escuela para que nos hable del origen del universo, y dio para cortar tela un montón porque la chabona dijo que el universo estaba en expansión, entonces las niñas decían, pero le decían a ella, pero ¿cómo va a estar en expansión si se expande? Es porque está dentro de otra cosa. O sea, una cosa, ¿cómo te das cuenta que se va expandiendo? Es como que tiene un límite, que se va corriendo, pero si el universo es ilimitado. Y la chabona estaba maravillada y había 30 manos así, todas levantadas para preguntarle cosas. Y después se dieron cuenta, por ejemplo, que había un infinito para abajo, que las cosas así como eran grandes e infinitas, eran infinitas para abajo, tipo chiquititas. Y bueno, nada, esas cosas a mí me emocionan, me alucinan, me encanta pensar con ellos. Pienso, si yo era chica, hubiese tenido estos amigos, hubiese sido mucho más feliz como niña de lo que fui. Bueno, entonces ahí decía, por ahí temas que tienen que ver con el universo me encanta pensar porque son problemáticos. Durante una época me interesó mucho pensar las cuestiones de género, porque una cosa que aporta a la filosofía con niños, que era una de mis preguntas, ¿qué aporta a la filosofía con niños al pensar filosófico? Es la cuestión de que vos vas viendo al toque cómo personas re chiquitas, tipo 6 años, ya tienen unos prejuicios zarpados.
sobre lo que es ser varón, sobre lo que es ser mujer, sobre lo que es ser humano, sobre lo que es el resto de los animales, sobre si existe Dios, sobre la gente que no cree en Dios, como cosas muy, muy claras que traen de la casa, y es resarpado ver eso, cómo ya está funcionando. Entonces, mucho tiempo me metí a explorar esta cuestión de nenes y nenas, cuál es la diferencia, en qué se diferencian, si se diferencian en algo, o por ejemplo, los nenes nunca se quieren sentar al lado de las nenas, ¿por qué pasa eso? Entonces ya tienen como unas ideas re zarpadas de, por ejemplo, no, los nenes somos mucho más inquietos, los nenes hacemos todo con el cuerpo, las nenas no. Los nenes entramos todos corriendo al aula porque ya somos así, nacemos de esta manera. En cambio las nenas son más tranquilas. Bueno, un montón de cosas así en relación a creencias que ya traen de la casa, que son muy flasheras. Después hablamos una vez de infancias trans, o algunas veces, ahí medio como que se pudrió un poco porque no... La primera vez que hablé de esto fue en tercer grado, y vino una madre como a tener una reunión conmigo a ver por qué había hablado de ese tema. Buena onda, porque en la anexa supuestamente todo el mundo es progre, pero me dijo que la nena se había ido descompuesta de la clase. No sé qué había flashado, que no sé qué creía que yo le había contado. Bueno, y me decía que bueno, que a ver por qué yo había hablado de eso, que los nenes se sentían mal. Entonces, bueno, me pregunté realmente, yo no les pregunté a ellos cómo se sintieron con eso que hablamos o con esas preguntas que hicimos. Entonces, cuando volví al aula les pregunté y me dijeron que no, que se habían sentido mal, que algunos no les había importado, otros se habían sentido mal, otras me habían dicho como que sus padres creían que ellos eran muy chicos para hablar de eso, otros directamente me decían, yo creo que somos demasiado chicos para hablar de esto. Imagínense que en tercer grado yo no hablé de cosas así cruentas para una persona de 8 años o de 7 años. Simplemente hablé que había gente que nacía y le asignaban un género y después no estaba cómoda con esa identidad y quería tener otra identidad y transicionaba a otra identidad o simplemente a ninguna. Y bueno, me preguntaban un millón de cosas que yo intento no dar como respuestas finales, sino intentar repreguntar. Bueno, después de esa experiencia como que me fui hartando un poco de que los padres se quejen. Y no fui trabajando tanto esas cosas. Como que a veces surge y la dejo ser, y otras veces no intento que surja si no surge sola. Pero sí me interesa bastante indagar sus ideas, sus concepciones en torno al género. Después otra cosa que me interesa mucho indagar son sus concepciones en torno a la especie humana. Como que también por mis recorridos personales voy notando que la educación es muy especista. Que te enseñan desde que sos chico a que los animales están ahí para vos, que si son feos los tenés que matar, que si te asustan los tenés que matar, que la vaca te da la leche, que la gallina te da los huevos. De hecho, en tercer grado hacen una cosa que se llama circuito productivo, que aprenden desde la materia prima hasta el producto en el supermercado, toda esa cadena. Y por ejemplo van a un tambo, y ven todo lo que le pasa a la vaca en el tambo, digamos. Ven que la vaca, que las ubres se le lastiman, que le tienen que dar todo el tiempo antibióticos y qué sé yo. Y como que en la escuela no les hacen preguntas sobre eso. O sea, es la cadena productiva, tipo así, la vaca te da la leche. Y bueno, a mí esas cosas me sacan, digamos, de quicio, porque no soporto que la educación sea tan especista, porque me parece que no está bueno naturalizar el dominio de los seres humanos sobre el resto de lo que nos rodea. Está bien, puede suceder, la gente puede tomar leche, yo no le digo a los niños no coman carne, vayan a su casa y sean vegetarianos, no quiero generar un problema en las casas, pero sí hacernos la pregunta de si la vaca realmente te está dando la leche, de que iba pasando por el campo y fue y se enchufó ella misma esos cosas. Bueno, entonces también indago un poco en las concepciones que tienen acerca de los seres humanos como especie, y está fuertemente la creencia de que los seres humanos no son animales. Son otra cosa. Éramos animales, dicen ellos. Antes éramos animales, o después dejamos de serlo.
En estas cosas me ayudó mucho a pensar, o crecí mucho en mi pensamiento con Mika Anzoátegui, que es como mi compañera de cuestiones animales en la facultad, que me ha enseñado muchísimo, y también la invité una vez, se había armado una discusión entre las niñas sobre si los animales pensaban o no. Entonces la invité a Mika, que trabaja con la cátedra de etología de ciencias naturales, a que charle con las niñas, y también la bombardeaban a preguntas. No sé si está acá Mika, pero la volvieron loca a preguntas. Y está buenísimo también ahí porque había un niño que estaba muy convencido de que los animales no pensaban, y tenía re buenos argumentos. Y mientras que todos los demás niños, también en una actitud así como condescendiente con Mika, le decían, no, sí, sí, los animales piensan, ahí está Mika. Este niño se quedó plantado así en su idea, pero no tercamente, sino como buscando argumentos. Fue re lindo ver eso. Bueno, nada, eso. Un poco los temas que más o menos trabajo tienen que ver entonces con cómo pensamos al ser humano, cómo pensamos las cuestiones de género, y después nada, nuestras históricas preguntas sobre el universo, pero también sobre nosotros mismos, sobre nuestro modo de ser. También me interesó mucho, después de una experiencia de formación en Brasil no estaba tan a pleno la cuestión de género, sino la cuestión del racismo. Entonces, cuando volví empecé a trabajar esa cuestión. Hay un cuento que yo trabajo siempre, que lo tengo acá, que se llama El rey Anatol y su anillo deslumbrante. Es un cuento sobre un rey que es gordo, y por eso es feo. Digamos, en el cuento está sin problematizar la cuestión gordo igual feo. Entonces, era un rey muy feo. ¿Por qué era feo? Porque tenía panza, tenía la nariz como una calabaza, tenía el pelo pinchudo, bueno, cosas así. Y él está buscando una princesa perfecta. Entonces yo les preguntaba, bueno, ¿cómo se imaginan a la princesa perfecta? Y todos se la imaginan blanca, rubia, flaca. Bueno, ahí también aparecen estas concepciones de las niñas sobre nada, sobre cómo tiene que ser una persona para ser linda. Son políticamente correctos. Cuando les preguntas, bueno, ¿qué es ser feo? Nadie te responde ser gordo, ni tener el pelo así o asá, o el color de piel así o asá. Saben que no tienen que decir eso. Entonces dicen, no, solamente es fea la gente por dentro, la gente que es mala. Pero cuando le preguntas qué es ser lindo, te dicen, hay que ser blanco, hay que ser rubio. Bueno. Entonces, esas cuestiones como del racismo también me interesan trabajar. Me interesa también la cuestión de, como que las niñas son re punitivistas. No sé si lo escuchan en la casa o qué, pero todo el tiempo a los chorros hay que meterlos presos, hay que meter preso a medio mundo. Como que todo hay que meterlo preso. Trabajamos también este libro que se llama Mundo Cruel, que me lo pasó Julieta Mayarú, otro gran valor de la carrera. Bueno, en este libro trata sobre la crueldad, y hay uno que es un zoológico. Los extraterrestres tienen un zoológico, y hay animales y hay niños. Y ahí está el extraterrestre tomándose un heladito un domingo, como cualquier persona que va a pasear al zoológico, y el niño le dice, llévame contigo. Entonces trae un montón de preguntas el libro, y ahí las niñas hablan de que, por ejemplo, está mal meter a los animales en cárceles, no, está mal meter a los humanos en cárceles. Yo le digo, pero si hay cárceles. Bueno, sí, pero esos son los chorros. Entonces ahí también intento explorar esas cuestiones. Bueno, nada, todo el tiempo surgen temas para preguntarles, y está buenísimo porque es realmente una charla, digamos. No es que yo les voy a decir lo que yo pienso para que se vayan con eso, tipo, bueno, entonces hay que pensar que no tienen que existir las cárceles. No, nunca yo les digo exactamente una frase afirmativa, un enunciado. Pero sí nos vamos intentando hacer preguntas. Qué sé yo, a veces siento que como que aprendo más yo porque voy viendo todas estas cosas que piensan, que ellos. No sé bien ellos qué aprenden y ellas.
Bueno, después, para no aburrir y ya ir casi pasando para las preguntas, pero pensaba unas cosas que me pregunto. La charla se llama ¿Por qué filosofar con niñes? Entonces yo pensaba, bueno, ¿qué relación tiene esto con la filosofía académica? Por un lado, la pregunta hacia un lado, que sería cómo influyó mi formación académica, como decía Paz, que no había mucha formación sobre esto, cómo influyó mi formación para dar filo con niñas. Mi formación, digamos, fue ir a observar las clases. Yo observaba las clases de Esteban Rosenberg, que estaba ahí dando filo con niñas. Era uno de los compañeros que estaba estudiando las prácticas, y Laura llegó a la escuela. Y bueno, y fui ahí viendo más o menos la metodología, y también hice un par de talleres con Walter Cohen, como les decía, y con Laura. Pero si tuviera que decir, digamos, para mí la influencia es que lo que van diciendo, lo que va saliendo, a vos te hace eco en lo que estudiaste, en los filósofos que leíste. Entonces, por ejemplo, una vez tenían que decir qué es la nada, y cada vez que querían decir, decían, la nada es esto, la nada es el vacío. Entonces, yo les digo, bueno, pero si... No sé si yo o alguien, cualquiera, alguien cuestiona eso y dice, bueno, pero si la nada es algo, y no es nada. Entonces ahí yo súbitamente comprendí a Hegel, que nunca lo había entendido, solo lo había visto en Introducción a la Filosofía, cuando Hegel dice que está esta antítesis entre el ser y la nada, y que esa dialéctica da lugar a una síntesis que es el devenir. ¿Qué quiere decir ese devenir? Que cuando vos querés nombrar al ser, te das cuenta que te referís siempre a lo que no es el ser, que es lo que le pasa a Heidegger, digamos. Heidegger dice, bueno, la filosofía nunca nombra al ser, siempre nombra al ente, y el ente no es el ser. Y cuando querés hablar de la nada, decís que la nada es algo, entonces te vas al ser, te vas al polo del ser, y ahí se genera un devenir. Eso que María Luisa Femenías en 1998 había explicado en Introducción a la Filosofía, así de vieja soy, lo entendí cuando los niños decían, pero entonces si querés hablar de la nada, terminás hablando de algo que es. Bueno, entonces, ¿en qué influye la formación académica para hacer filo con niñas? Es que todo te suena. Dices, esto es lo que dijo Heidegger. Heidegger dice, no se puede usar el verbo ser para hablar de la nada. Hay que usar un verbo nuevo. Y ahí dice, la nada nadea. O sea, la nada hace nada. La nada, no hay forma de decirlo. Das Nichts, nichts. Bueno, entonces ahí les puse la frase de Heidegger, y ellos decían, bueno, sí hay un montón de cosas que hay como que inventar palabras para poder decirlas. Bueno, todo se vuelve muy emocionante y muy apasionante. Comparen esto con estudiar los análisis que hace Allison de la dialéctica trascendental de Kant. O sea, es el horror. Esto es como muy emocionante. No sé, yo les recomiendo a todo el mundo que haga filo con niñas, pero con su sobrinite, con quien sea, con el vecino que va pasando. Después la pregunta inversa, ¿cómo influyó filo con niñas para que yo dé clases? Porque yo empecé primero con filo con niñas antes de dar clases en la facultad. La verdad que influyó un montón, porque a mí me pasaba que yo estudiaba, siendo estudiante, leía a los filósofos, y bueno, Kant dijo esto, Hegel dijo esto, Heidegger dijo esto, qué sé yo, Merleau-Ponty dijo esto. A partir de hacer filo con niños, yo entendí que la manera de leer a un filósofo era saber qué carajo se había preguntado ese tipo. O sea, ¿por qué Descartes, que escribe a la luz de la vela con un tintero que lo tiene que estar mojando cada 5 segundos, escribe tanto? ¿Qué carajo quería decir ese tipo? ¿Por qué escribió todo eso? Entonces, la filo con niños me enseñó a pensar qué preguntas estaban haciendo esos tipos, y a leer su filosofía como una respuesta a esas preguntas. Eso que puede parecer una estupidez, para mí no era, no sé, yo nunca lo había entendido así. Eso me aclaró un montón las lecturas. Y después, a la hora de dar clases, también me gusta que las preguntas que hacemos sean verdaderas. Yo detesto la evaluación, detesto tener que preguntarle a alguien, bueno, entonces Heidegger, ¿qué dijo acá? No me... Digamos, siempre soy crítica, si han cursado conmigo saben que no me gusta esta cosa académica medio estéril de estar todo el tiempo leyendo a un filósofo, que además ya murió,
que lo que escribió le surgió en un contexto que no es el nuestro, que leerlo sin poder hacer que aporte algo a pensar nuestro contexto me parece estéril. Entonces, bueno, la filosofía con niños me enseñó a poder dar clases pensando en términos de preguntas genuinas, verdaderas, también a darme cuenta que las preguntas que tienen los niños son las mismas preguntas que tienen los filósofos, no hay más diferencia que el hecho de haberse doctorado en una universidad alemana, digamos. Es una diferencia, pero la pregunta es la misma, digamos. El niño o la niña responde con sus creencias de haber vivido 6 años o 7 en este mundo, y el filósofo responde con toda la parafernalia que tiene encima. Pero la pregunta es la misma. Y después, bueno, ¿qué quiero yo con la filosofía con niños? ¿Cuál es mi objetivo? Esto es algo que muchas veces Laura lo ha contado, que a ella le preguntaron, bueno, ¿usted quiere formar, una vez le entrevistaron del diario El Día, sujetos que piensen en términos democráticos? A ver, esperen que leo. ¿También es posible desarrollar? Sí, claro que sí. Ahora, vamos a ir. Mi objetivo con Filo con Niñes, bueno, es pasarla bien, pensar, hacer filosofía, pero que para ellos y ellas sea como una forma de vida la filosofía. Yo con eso estaría feliz, digamos. Que adquieran una actitud en la vida frente a las cosas. Qué sé yo, que se den cuenta de esto, que hay preguntas que se clasifican de 1000 maneras distintas, que los problemas son también muy diversos, no es lo mismo tener un problema personal que tener un problema que solo se puede resolver colectivamente, no es lo mismo pensar en un problema que no tiene solución que pensar en un problema que se puede prevenir. Como me gustaría que de filosofía con niños les surja una manera de estar en el mundo filosófica. Filosófica quiere decir, para mí, que sea curiosa, que tengan ganas de hacerse preguntas, que tengan ganas de preguntar hasta lo más obvio, y también que tengan un vínculo con la belleza. No sé cómo explicarlo esto. Pero para mí la filosofía tiene mucho que ver con la belleza, como de mirar las cosas, ver cosas que no se ven habitualmente. Eso pienso. Entonces, bueno, ese sería mi objetivo. Después me habían preguntado cómo es la filosofía con niños en pandemia. Bueno, eso también está buenísimo porque también nos pone en una tradición de la filosofía occidental que es la correspondencia filosófica. ¿Vieron como la correspondencia de Spinoza o de Nietzsche o de Descartes? Bueno, yo les mando, la anexa es un cuadernillo y está la parte de filosofía. Mando unas preguntas, pero les escribo tipo una carta, y ellos me mandan mails, y yo les respondo a cada personita un mail personal, digamos, donde repregunto sobre las cosas que pusieron, intento pensar alguna pregunta o algunas preguntas sobre las cosas que respondieron, y bueno, eso me lleva un montón de tiempo, un montón de tiempo, pero bueno, se va armando como un diálogo. Y está bueno porque van pasando cosas, por ejemplo, esto en tercero estamos hablando de los bichos, entonces una madre me manda una foto de un niño con una abeja en el dedo, y me dice, antes Lorenzo le tenía miedo a las abejas, que siempre vienen acá al patio como a morir porque no sé qué está pasando, dice, y ahora después de haberse preguntado sobre los bichos, como que piensa distinto, o le parece que las abejas, no sé, que no son malas o no sé cuánto, entonces te queríamos mandar esta foto. Bueno, pasan esas cosas y pasan otras cosas que dicen, no, los bichos no tienen que existir, los bichos son un asco, las cucarachas son horribles, hay que matarlas. Y bueno, o sea, pasan cosas que a mí me gustan y pasan cosas que a mí no me gustan. Pero se va armando esa correspondencia. Y después en cada cuadernillo yo les vuelvo a escribir como una carta contándoles más o menos lo que pensaron los demás y planteando nuevas cuestiones. Después me preguntaban si se puede hacer filosofía con niños sin ser filósofe. Obvio que sí. Eso es lo que hacen las maestras, digamos. Las maestras en su práctica han incorporado la filosofía en términos no de hablar de un filósofo, sino de preguntarles a los pibes, por ejemplo, que ellos están dando matemática. Bueno, ¿y por qué los números van de uno en uno? ¿Qué sé yo? Es algo natural que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué?
¿Por qué no podría ir de 2 en 2 o de 6 en 6? ¿Por qué no? Bueno, ahí van viendo que hay otros sistemas, pero lo van viendo mucho antes de que les llegue eso en matemática. Que hay gente que contaba hasta 6 y volvía a empezar, o hasta 12 y volvía a empezar. Hacía unidades, en vez de juntar de 10 en 10, hacían de 12 en 12, como las horas, como digamos los días. Ahora en educación vemos la enseñanza basada en problemas. Bueno, yo creo que un poco así hace filosofía la gente que... La idea es esa, que se esté en la educación con una actitud filosófica. No que estudies filosofía y te aprendas todo para dar filosofía con niños. Y lo mismo esto para la convivencia con cualquier niño, no es que tenés que ir a la escuela. Para mí, no sé, me acuerdo cuando yo cursé metafísica que Oscar nos contaba los diálogos que tenía con su hija, que en ese momento era chiquita, y eran re flasheros. Y él hacía filosofía con niños con su hija. Bueno, después, ¿cómo impacta en las niñas esto? Bueno, un poco esto que les contaba de los feedbacks que tengo por mail, pero también se ve en la escuela, digamos, cómo de repente empiezan a defender su idea, cómo se pelean entre ellos. Siempre, todos los años hay alguna pelea entre ateos y creyentes que llega hasta las últimas consecuencias, la gente termina llorando. Y nada, está buenísimo ver cómo aprenden a defender sus ideas, es genial eso. Niños que dicen, están alguien hablando de, no sé, por ejemplo, ¿quién inventó las palabras? ¡Las creó Dios! ¿Y cómo sabes? Le dice otro, porque está en la Biblia. Y levanta la mano siempre alguien, Señor, ¿qué es la Biblia? Y ahí todos como, ¿no sabes lo que es la Biblia? Y se pelean, ¿no? Es hermoso. Bueno. Y nada, no sé, yo quería pasar a la parte, yo planteé una serie de preguntas en el resumen que mandé, y me gustaría charlarlas con ustedes. Por ejemplo, esta, si puede un niño filosofar, si podemos nosotros, adultos, filosofar, y qué es filosofar para ustedes. Esa sería una pregunta que me interesa charlar. Después, si se puede hacer filosofía de verdad sin discutir a un filósofo, y ahí me surge una pregunta que es la siguiente: ¿qué es exactamente hacer filosofía? Después tenía la pregunta de si la filosofía con niños es un género menor, y ahí está el título de la charla, ¿no? Esta idea de que la filosofía es una cosa de gente adulta, posiblemente, como les decía, de varones académicos o mujeres académicas que vienen de una clase social que les permitió acceder a un título, o a la universidad, o a la palabra. Hace poco me contó un compañero que mandó un texto a una revista alemana, un artículo, y que se lo devolvieron con la siguiente crítica: que cómo se le ocurría citar a personas hispanohablantes en un artículo sobre Heidegger. Él hablaba de Walton, de Roberto Walton, no sé si lo conocen, es un especialista en Husserl acá en Argentina, y le decían eso, ¿cómo vas a hablar de Heidegger y citar a alguien que es hispanohablante? O sea, es ridículo. Bueno, me pasa esto. Imaginen que para mí la filosofía tiene como un feudo en algún lugar, esto lo pueden borrar de YouTube, que está formado por gente académica que, si no hablas alemán, si no te doctoraste en Alemania y en varios otros países, no está bien. Y me pasa cuando con Mika hablamos de filosofía de la animalidad, que como que, nos dedicamos a los animalitos. Las chicas se dedican a los niños y a los animalitos. Y si no hubiesen hecho esto, hubiesen sido veterinarias. Entonces, hay como una cuestión de la filosofía, para mí, académica, que es muy... ¿Cómo decirlo? Ay, no puedo decir esto para YouTube. Pero bueno, como que eso. Está dominada por una cierta idea de que tenés que usar ciertas palabras, cierto idioma, y hablar de ciertos temas. Entonces, esto que dice Kant, de la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Entonces, bueno,
no sé, les niñes no podrían hacer filosofía porque son menores de edad. Y me pregunto si, digamos, ¿en qué estaba pensando Kant? Obviamente Kant pensaba de su subjetividad para arriba, digamos, nada distinto que él. Ni un niño, ni una niña, mucho menos, ni una mujer, ni una persona que no fuese él o su grupo de amigues podían filosofar o usar su entendimiento, no sé. Bueno, pienso que hay mucho de eso en la filosofía académica. Entonces la filosofía con niños se ve como un género menor, como en la literatura se ve el estudio de los diarios o de la correspondencia de alguien que escribió algo. Entonces, si no hablas de ciertos conceptos, si no hablas de ciertos argumentos, es como que no estás haciendo filosofía. Eso me devuelve a la primera pregunta que yo les hago, y ahora sí podemos empezar a hablar, que ¿qué es filosofar o qué es hacer filosofía? Les escucho. Creo que leo un chat, creo que siendo adultos no practicamos la filosofía del mismo modo que siendo niños, y eso es una pérdida. Capaz de hacer filosofía es ir recuperando o reviviendo algo de esa infancia que vive de la pregunta. Sí, yo pienso de esto que pone Cami o sea, podemos hacer filosofía del mismo modo que siendo niños. No, no es que no podemos. Yo creo que nos gana la vergüenza, el miedo a que abrir la boca y no salgan palabras alemanas de nuestra boca, o a decir algo súper inteligente. A mí la filosofía con niños digamos, me permitió pensar a la filosofía, sin la academia. Eso para mí es súper valioso. Yo amo la filosofía, siempre terminaba mis clases diciendo amen a la filosofía por sobre todas las cosas, y para mí en la filo con niñas, a veces igual me voy odiando a las niñas, gritándoles como una directora, diciéndoles que no me interrumpan, etcétera. No es que es todo hermoso, pero ahí vive la filosofía, para mí. Bueno, preguntaba qué es filosofar. Pueden hablar, abran el micrófono. Yo siento que siendo niños no tenemos como esa responsabilidad tal cual de decir lo correcto. Sí. Mica dice, cuando somos niños nos suelen clausurar la posibilidad de preguntar. Yo creo que existe una idea latente en las personas donde se piensa que se necesita de algún título o reconocimiento ajeno que habilite el acto de la pregunta. Sí, tal cual. Adultocentrismo. Lo que dice Kant y lo que se practica. Sí. Sí. Yo me acuerdo cuando empecé a estudiar, esto también lo cuento cosas biográficas porque, para que entiendan también, yo cuando empecé a estudiar, todo el mundo, mis compañeros ya parecían saber toda la filosofía, o sea, no sé por qué no les daban un doctorado honoris causa, ya sabían todo. Entonces a mí me daba pánico preguntar. Había gente que decía, en el tercer párrafo, ¿Aristóteles no se contradice con lo que dice Pirulo? Y yo, ¿cómo hiciste para leer eso? Por Dios, ¿cómo te diste cuenta que decía eso? Me sentí una inepta, como que recién en tercer año de la carrera empecé a sentir como que ya surfeaba los textos y que los entendía. Pero me sentí una inútil un montón de tiempo de la carrera, como idiota, como que no veía lo que estaban viendo los demás. Yo abomino de esa forma de hacer filosofía, me cae súper mal. No sé qué sentido tiene estar, no sé, ahora estamos viviendo una pandemia, estamos viviendo una situación mundial que es tremenda, en todos los términos, digamos, en cómo nos manejamos con la tierra, con la naturaleza, con los animales, entre nosotros, con la autoridad, todo está raro. Y vamos a estar debatiendo lo que dice este concepto, si este comentador está de acuerdo con este otro. Para mí eso está recontra bueno en términos de tener un pensamiento analítico profundo que problematice, pero no estaría bueno que se termine ahí, digamos, que no esté lo otro, la posibilidad de hacer preguntas genuinas, de responder filosóficamente qué carajo está pasando. No sé, me parece que hay gente que sí ha tomado esa posta,
y todo el mundo la admira, así como Darío Trunkenbachen, que no tengo nada para decir de él, me parece que divulga la filosofía a su manera, está perfecto, pero conozco un montón de gente que lo adora, y que el chabón realmente las hace pensar a estas personas, y digo, bueno, el resto de nosotros, de todos nosotros, ¿por qué no hacemos, por qué no nos podemos decir nada de lo que está pasando? ¿Por qué no podemos usar la filosofía para pensar las cosas que nos rodean? No sé, cosas básicas. Yo vivo en el Mondongo y acá todas las noches apuñalan a una travesti, o noche por medio. ¿Por qué la filosofía no me sirve para pensar eso? En realidad sí me sirve, lo que pasa es que yo no sé cómo usarla, porque aprendí que lo que tengo que hacer es buscar una contradicción en un texto y desarrollar esa contradicción, o formular una hipótesis y demostrarla en una monografía. Está buenísimo, es un aprendizaje. Es como, no sé, Anakin aprendiendo de Obi-Wan, pero después tenés que soltarte. Y te pasás al lado oscuro y te pasás comentando todo tu vida a otros filósofos, o pensás en la realidad que te rodea, no sé. Me fui a los pastos, perdón. Bueno, ¿qué es filosofar? ¿Pueden abrir sus micrófonos, por favor? Bueno, quería Hiciste... comentar. Ay, perdón. Vaya, yo lo comento después. ¿Yo? Bueno, no, que justo estoy cursando las prácticas, hay un par de compas, me parece acá también, y todo lo que decís como que lo pienso también para el lado de la secundaria, digo, porque eso sí se podría hacer, por ejemplo, en una escuela primaria como experimentación y no en la secundaria. De hecho, este año las prácticas, como digamos la evaluación, es escribir un manual en grupos sobre cómo tratar la temática de la pandemia desde filósofos. Igual como que, no sé, surgieron ideas como súper interesantes que abordan como otras temáticas de la filosofía que no están contempladas en el diseño curricular de filosofía, por ejemplo. Pero nada, digo, qué difícil como, o sea, el ser docentes y estar enmarcados como en un diseño y tenés que generar un programa que, como, no sé, que vaya por esas líneas, como que, digo, ¿hasta qué punto es posible legalmente hacerlo, por ejemplo? Bueno, me puse los auriculares porque te escuchaba bajito, y ahí Santiago, un gran ex alumno también mío, te decía que se escuchaba muy bajito, Ángela. Yo pienso que una cosa hermosa que tiene la docencia es que vos cerrás la puerta del aula y sos vos, digamos. Vos y la gente que está ahí. El diseño curricular, todo eso está bien, pero allá adentro es una relación, que acontece, es un acontecer para mí. Y en ese sentido vos podés ir careteando. Yo doy, digamos, yo sigo un programa cuando doy una materia, y tengo que dar a esos filósofos, pero las preguntas que vos planteás, o la manera en la que los abordás, o las referencias que traes, o los ejemplos que traes para pensar esas cosas, ahí yo creo que existe la libertad. En la Nexa, por ejemplo, me pasó con esto de las infancias trans, que las niñas ahí toman apuntes, ¿no? Anotan lo que tengan ganas de lo que está en el pizarrón. Bueno, yo ahí, como sabía que iba a haber bondi con las familias, no quería que anoten nada. Entonces, señor, ¿copiamos? No copien nada. Entonces ahí, bueno, algunas cosas se pueden, qué sé yo, pilotear de alguna manera. Pero para mí, la docencia, digamos, estar en un aula y hacer filosofía son como lo mismo. No sé cómo se filosofa afuera del aula, en tu casa sola pensando. Acontece algo ahí que no acontece en la soledad. Eso para mí es como alucinante. Y no hay diseño curricular que pueda destruir eso, pienso yo. Sí, me parece igual que algo que pasa en las prácticas. Lo que pasa en las prácticas es diferente a lo que pasa en la práctica docente después igual. Como que tenemos muy en la cabeza que vamos a tener que hacer determinadas cosas en 8 clases, 12 clases, y después en realidad cuando vas a observar a un docente o una docente, están mucho más relajados con los contenidos. Como que ahí nos podemos dar más tiempo para filosofar con los pibes, digamos.
no sé, como medio acotación para tratar de no pensar que lo que pasa en las prácticas es lo que pasa después en la práctica docente. Sí. Sí. Una vez vino Walter con un profesor de allá de Río, no es de Río, es de algún lugar del sur de Brasil, Silvio Galo se llama, y él da clases con chicos que viven en las favelas, digamos. Y claro, él decía, ¿cómo yo no puedo venir a hablar de Hegel, digamos, porque no me van a dar bola, porque en sus vidas están pasando cosas que son de otro orden, que esta filosofía teórica de un tipo de clase alta, alemán, etc. Y bueno, un poco lo que les pasaba a ustedes cuando iban al Almafuerte. Entonces ahí, sí o sí, al tener coartada esa posibilidad de refugiarte en los filósofos y en la teoría, no queda más que el diálogo filosófico sin un referente, así, sin un padre de la filosofía. Y, y bueno, en las prácticas sí, yo me acuerdo cuando las di, tenía que dar Hegel, Marx, y no me acuerdo, no, creo que Hegel y Marx, y sí, me tenía que ceñir un poco a ellos, pero también podía divagar. No, en los momentos que nadie me iba a observar, como que fluía más. No sé. Pero para ustedes, qué es hacer filosofía exactamente? Mira, yo en lo personal considero que la filosofía consiste en una comunicación quizás interna, o como vos misma decís, externa, no exteriorizándola, me trabé con la palabra, con otras personas, y en esa comunicación construir, digamos, un mundo, por así decirlo, no sé cómo poder explicarlo, ¿no? Por ejemplo, desde la filosofía del budismo se habla mucho de que el acto de filosofar es precisamente una práctica, una acción, un ejercicio en el cual uno va repreguntándose cuestiones y tratando de prestarles una atención eh, lejos de nuestros prejuicios ya instaurados y o sea, alejándonos de aquellas ideas que uno ya tiene, ya sea por cultura, por familia, lo que sea, y empezar a tomar, digamos, la posta de el cuestionamiento, ¿no? Y decir, a ver, estoy enojado, ¿por qué estoy enojado? Porque me pasó tal cosa. Bueno, esta cosa es realmente algo que vale la pena para que yo pueda estar enojado, digamos. Para mí es una cuestión de más que, no sé, lo considero más como una acción, no sé, como una práctica, algo como un músculo, algo que uno tendría que ejercitar. Sí. Estoy de acuerdo en eso, como que es una práctica. Adriana levantó la mano. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy teóloga, no soy filósofa, y agradezco el espacio a invitación de una ex compañera de ustedes, de Maru Bibiloni. Maru, que está en Escocia. Sí, Va, está volviendo a Escocia ahora en estos días. Coordino lo que es un apoyo escolar multidisciplinario, se llama AEM en Quilmes. Y con Maru dimos inicio a un apoyo escolar y después le sumamos multidisciplinario porque obviamente adoptamos el tema de la filosofía infantil con niñas y niños, con las distintas infancias, me gusta decirlo así, y salir de un apoyo escolar tradicional, ¿no? Cómo acompañar a las chicas y a los chicos desde otro lugar. Escuchaba Ángela, creo, o Constanza hablar de los contenidos en las escuelas, y desde la filosofía, y pensando, y estoy viendo que ustedes están haciendo prácticas, por acá también tenemos alguna profe de lógica y matemáticas, que también trabajamos pensando desde la filosofía. Y
y para nosotros, esto les dejo porque estoy entendiendo que es un espacio propio de ustedes de una práctica, decirles que está bueno la práctica de la filosofía con niñas y niños en ámbitos no formales, no solamente en el ámbito formal. En el ámbito formal, depende del distrito o donde ustedes estén, la filosofía tiene espacio, porque la filosofía en los colegios públicos no es una materia. Y esto también me parece que es importante en el pensamiento político, porque la filosofía no deja de ser política, y no estoy hablando de partidos, por favor, pero creo que en sus prácticas me permito decirles tener presente esta cuestión, ¿no? Trabajar la filosofía desde el concepto que tengan, porque ya obviamente que ya hablar de filosofía uno ya arranca desde el cuestionarse, desde el preguntar, y bueno, después depende de donde uno se pare y del filósofo o filósofa que quiera tener de cabecera, va a decir, bueno, sí, yo tengo que tener una definición o no, pero vale la pena el desarrollo de la filosofía con niños y niñas, y muchas veces sin decir que es filosofía, ¿no? A esa conclusión puede llegar la personita después, que lo que estuvo haciendo es filosofía. Sí, me acuerdo que cuando Maru estaba dando ahí el apoyo, hablábamos un montón de lo que pasaba, y era esto que les digo del orden de la belleza, o sea, acontece algo ahí. Con que una persona de 6 años sea escuchada por un adulto o una adulta, escuche sus ideas, le diga, wow, esto que me estás diciendo no lo sabía, y sabés algo más, ¿me podés contar si averiguás? De eso la palabra empoderar, pero hace a la subjetividad de esa persona tanto bien, saber que está en un mismo plano de diálogo con una persona adulta, que en general los adultos son estos, los que dice Kant, los sapere aude, los que te dicen lo que tenés que hacer, que es alucinante lo que sucede. Por ejemplo, cuando, no sé, una vez un niño me contó cosas de las hormigas, y le contó a todos los demás hace muchos años en tercero, nos empezamos a preguntar quiénes eran más felices, si las hormigas que estaban organizadas así, de nacimiento, digamos, con una reina que disponía quiénes iban a ser las princesas, y el resto eran las cortadoras, las recolectoras, las guerreras, etc. O era mejor ser libre como los seres humanos, libre, que ser libre, que no teníamos un rey, etc. Todas esas preguntas que yo también me las hacía literalmente, y que las charlábamos, y un niño venía y decía, yo averigüé que las hormigas hacen esto. Que una persona sea escuchada es un montón. Y eso es lo que para mí falta en la filosofía académica, digamos. Nosotros leemos a los filósofos, no nos atrevemos a hacer un cuestionamiento real más que el ficticio de una monografía. Le tenemos un respeto a los comentadores tan grande que ni se nos ocurre, digamos, no sé, decir, no, yo no quiero estudiar a este filósofo, quiero trabajar un problema para mi tesis, quiero trabajar el problema de, no sé, de la filosofía de la naturaleza, cualquier cosa, no sé. Como que esa cuestión de la escucha, y de tener algo para decir, y de confiar en lo que vos tenés para decir, y de escuchar a otro que tal vez no crea lo mismo que vos, y se puede armar un diálogo, eso no está para mí no está muy claro en la filosofía académica. En nuestro vínculo solitario con una fotocopia. Y eso es lo que digo que acontece en el ser docente, y es esto del orden de la belleza, que les decía. Lisa dice, para mí la filosofía es una rama esencial, se autocuestiona y la cuestión... Ay, perdón. Es re largo, Lisa escribió mucho. Y la cuestionan quienes la transmiten. Eso de que no haya un referente, o que sí los haya, pero que a nosotros no nos limiten a pensar de una sola manera, sino complementariamente con otras maneras de pensar, de una manera colectiva, y que sea en el ámbito que sea de la vida. Por ejemplo, en el arte. Ahí yo creo que las niñas particularmente ejercitan la filosofía sin darse cuenta. Ni ellos ni los adultos. Ahí se me fue. Siendo capaces de hacer y crear sin prejuicio y sin ese miedo a opinar o a hablar. Sí, total.
Bueno, esto que decía Adriana, no es necesario ponerle el nombre de filosofía a eso que está pasando, pero es del orden de ese acontecer. Santi. Yo me preguntaba si algo de estas habilidades a las que recurrís cuando no podés refugiarte en los textos es algo que se trabaja en la formación de la carrera. Digamos, si además de leer el banquete, te dijeran, así haces para invitar a tus amigos a un asado de 3 días, a un asado de verduras, y resolver qué es el amor. Dice que entre que lo tipió y lo que estoy diciendo entiende que no. No sé, ¿qué opinan ustedes? Me gustaría que respondan esto ustedes. Si en la carrera tenemos las herramientas para hacer un filosofar así, mano a mano, libre. No, ni a Para mí palos. no, ni ahí. Nosotros nos dimos cuenta, me parece, cuando empezamos a ir al Almafuerte, que buscar un recurso para hablar del tiempo que no sea un horror y un embole y que los pibas se quieran ir, que empiecen a golpear la puerta para que los saquen, era re difícil. Claro, querían volver a estar encerrados. Claro, preferían eso. No, para mí, para nada. No nos preparan para nada para eso. No, yo pienso lo mismo. Yo di un par de años clases en el curso de ingreso, y el curso de ingreso está coordinado por Vero Betancur, no sé ahora, pero en ese momento, y Vero viene más de esta escuela, de la filosofía problematizadora, del filosofar como una praxis, entonces el curso estaba planteado de esa manera. Leíamos un texto, problematizábamos todo. Y después pasaban así, directo, se tiraban palomita a lógica socio-general, que es la más problematizadora de las tres, e introducción a la filosofía, que bueno, en esa época estaba Analía Melamed, que ya era otra historia. Como no, yo no cursé con Analía, lamentablemente, pero todo el mundo me dice que está buenísima en la materia. Cuando yo la cursé, también estaba re buena, quiero dejar claro esto, la cursé con María Luisa Femenías, para mí era alucinante sentarme y escucharla hablar en el aula 102 de la vieja Humanidades, pero lógica, perdonen si esto queda así grabado y le suena mal, pero lógica en la época que yo la cursé era el horror. Y ahora me pasó que mis alumnos del curso de ingreso salían re alucinados de todo el preguntar filosófico y caían a lógica y se querían matar porque era como, ¿qué es todo esto que tenemos que estudiar? O en Introducción a la Filosofía, más allá que la materia estaba re buena, cuando se enfrentaban a un texto era como, ¿y dónde están las preguntas originarias que nos hacemos? Entonces, bueno, era medio fuerte el salto. A ver, paren que había algo que había escrito Víctor. Para mí hacer filosofía es la pregunta en sí misma, preguntar, desnaturalizar lo dado. Es un poco la definición de manual, pero a lo que quiero ir es que rescatar la pregunta en un mundo donde nadie se pregunta es fundamental para mí. Particularmente mi recorrido con la carrera ha sido un poco difícil, con muchas idas y vueltas entre el desencanto con la academia y su estructura, como así también cosas de la vida cotidiana como otros intereses y o laburo. Creo que un niño volver a ver todo desde una óptica de asombro, de ver las cosas como si fuera la primera vez, sí, tal cual. De no mirar por mirar, sino contemplar lo que nos rodea. Es un poco lo que decías vos de la belleza. Me tocó cursar metafísica el cuatrimestre anterior y realmente la perspectiva, bueno, esos ya son flores para mí que no las voy a leer. Ah. Bueno, gracias, Víctor. Bueno, paren, que les quería decir algo. Bueno, esto, las herramientas para mí no... Yo de donde saqué herramientas para filo con niñas, de la materia que a mí más me flashó por ahí de la carrera, fue estética, que la daba Mario Presas en ese momento, que eran realmente preguntas así genuinas, hermosas, mezcladas con poesía que él traía de Rilke, que leía Rilke, que lo recitaba, era hermosa esa materia. Y también en las prácticas, digamos, en las prácticas ahí era directamente no había dónde refugiarse más que poner la cara y responder o preguntarse cosas. Pero sí, yo cuando empecé filo con niñas tenía como una planificación, iba así súper rígida con esto, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y no me daban ni bola, los pendejos se desbordaban por todos lados, no había forma, y fui aprendiendo como a fluir con ellos y ellas. Qué sé yo, y eso me sirvió también para la facultad, porque yo antes, por ejemplo, tenía que dar
en Introducción a la Filosofía, las 2 primeras meditaciones de Descartes. Entonces era, bueno, y ahora vamos a ver el ejemplo de la cera. Y después me di cuenta que el ejemplo de la cera nadie lo entendía y a nadie le importaba y realmente no les iba a cambiar la vida. Entonces, ¿para qué vamos a ir al ejemplo de la cera? Ya fue el ejemplo de la cera. Y así fue fluyendo y también se volvió más interesante para mí y creo que para los pibes. Bueno, eso, perdón, hablo mucho porque... Bueno, ¿qué más? No sé si querían decir algo más. Yo quería, ahí se me escucha, ¿está bien? Sí, mejor. Bueno, no, me quedé pensando si tiene que ver, o sea, como la cuestión así crítica hacia la carrera, tiene que ver con la cuestión de todo el tiempo estar trabajando autores o autoras, o más con una cuestión de la verticalidad, porque yo he hecho, no sé, talleres de fotografía u otros talleres así más de, no sé, otras cuestiones filosóficas o de género, y se trabaja con autores, y se los piensa y se habla, y para mí lo que pasa en esos espacios es que es un lugar como mucho más horizontal, en el que realmente tenés el tiempo y la oportunidad como de pensar algo o escribir algo sobre eso y compartirlo. Y creo que lo que pasa en la facu es que está todo el tiempo esa actitud medio pasiva, de estar esperando. O sea, yo también he cursado materias en las que, bueno, voy con la compu y me pongo a anotar porque tengo que rendir esto y a la mierda. Y no sé, pienso que generar un ámbito más colectivo o más horizontal es súper difícil desde la institución. Como que ni siquiera sé si es posible. O sea, ojalá que sí, pero siento que tendrían que irse como muchos dinosaurios que hay, y no sé si va a suceder. Ahí decían que María del Carmen había levantado la mano. Hola, yo, María del Carmen. Sí, yo me anoté para participar de la charla porque uno vuelve al primer amor. Yo estudié filosofía, pero hace muchos años. Estuve en la comisión de filosofía, pero en el año 2001 fui representante de alumnos durante muchos años, y justamente no tuve la misma formación que están teniendo ustedes, por suerte. Por eso mismo ahora soy activista, porque la filosofía no me daba lo que yo necesitaba en su momento, ¿no? Era muy academicista. Y en esto de ser activista, soy parte de Maternidades, Aternidades y Crianzas Feministas de La Plata, y soy de la colectiva Brava, soy socorrista, y estamos trabajando muchísimo el tema de la niñez, del activismo, y justamente charlando esto para ver cómo llevar dispositivos al activismo que favorezcan los espacios para la niñez, entendiendo que, desglosando un poco, que infancia es, si vamos al etimológico, viene a ser lo sin voz, y como que las personas adultas tenemos que darle la voz y tutelarles. Estamos justamente tratando de sacar lo complejo, porque todas las personas adultas fuimos niñas, todas, entonces no nos podemos olvidar, ¿no? Y por eso seguimos estudiando filosofía, tal vez, porque los verdaderos filósofos están en la niñez, porque no tenemos prejuicios en la niñez, estamos formando esos juicios, ¿no? Y las personas adultas estamos para generar y favorecer esos espacios. Entonces, por ahí estaba escuchando algunas cosas y tomaba como si la filosofía para la niñez, con la niñez, y para mí la niñez es filosofía. Y las personas adultas somos quienes tenemos que favorecer esos espacios, justamente preguntando y escuchando qué es lo que piensan acerca de ciertas cuestiones y problematizando, pero sobre todo pensar, no solo ahora que soy madre, ¿no? Sino que tenemos esa carga académica también, adultocéntrica total, de tener que llevar al aula lo que tenemos que enseñar, ¿no? Unos contenidos. Y por ahí está bueno problematizar hacia adentro de que no solo estamos yendo a llevar un contenido, sino a generar espacios, ¿no? A favorecer esos espacios. Y me quedaba con eso, volví a que al final termino volviendo al aula 408, donde pasé yo toda mi carrera,
porque la pasé, hice la carrera, es el aula 408, y ¿Qué vistas tenía esa aula? era eso, era un aula y una mesa gigante ovalada de madera. Sí. Y eso nunca lo cuestionamos hacia nosotras las personas adultas, ¿no? Ese adultocentrismo que tenemos de que estamos aprendiendo para enseñar y no para escuchar o seguir preguntando y favoreciendo esos espacios justamente de diálogo y debate, y dejar de tutelar, ya siendo docente o madre, padre, sadre o una persona adulta, a la niñez, cuando ahí está la verdadera filosofía. Bueno, esa era mi intervención. Sí, bueno, volvemos un poco, sí, a esa idea de que yo creo a ver, yo creo que los filósofos que leemos en el canon también llevaron sus preguntas a una concreción, a una forma de discurso que son sus obras, y creo que el problema es, en todo caso, cómo nosotros nos acercamos a eso, como con una figura de autoridad, de esto que dice Kant, pero al revés, como que si nosotros fuésemos personas que no podemos servirnos de nuestro propio entendimiento, o si pensamos dialogar con ellos mano a mano, digamos. No sé, ya les digo, muchas veces las preguntas que se hacen las niñas son las mismas que se hicieron los filósofos o las filósofas. Yo creo que tiene que ver bastante con esta cuestión de prestarse a un diálogo verdadero, genuino, digamos, nada, eso, prestar atención a lo que las niñas dicen, a lo que piensan, y en todo caso, si vos decís, me está diciendo cualquiera, no sé, una vez un nene dijo, oye, a las mujeres hay que pegarles porque si no hacen lo que quieren. Esto es real, digamos, pasó en la escuela anexa, y yo no le digo a ese niño, no, lo que vos pensás está mal. Es escuchar eso que él está diciendo, digamos, tiene una creencia ahí, evidentemente la trae de algún lado, y bueno, poder dialogar con eso. A mí me sirve la práctica de filo con niños para poder dialogar también así con los filósofos que yo leo, digamos. Creo que eso es como uno de los aportes que yo extraigo de esta práctica. Qué sé yo. Sí, también hay cosas horribles de los niños, vamos a decir la verdad, no es que todo es lindo. Hay niños que son qué sé yo, como que tienen cosas re chotas que te caen mal, como decís, no, pendejo, no puedes ser tan, no sé, tan machista, ¿entendés? O me acuerdo que había un pibito que era re racista, así, una vez leímos un cuento, no sé qué, de una princesa que venía de África y dice, es negra como ella, y señala a una compañerita que, no sé, los papás eran de Bolivia. Y esas cosas como que... Después están los niños que son políticamente correctos, entonces, ¿qué diferencia hay entre nenes y nenas? Ninguna, todo es igual para todos, todo. Y también como que los querés matar a esos pibes, no dicen nada. Qué sé yo, no es todo así color de rosas, pero sí pienso que les pasan muchas cosas. Como a los adultos también. A mí me pasó este año cuando empezó esto de la pandemia que en una materia preguntamos, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo la están pasando? Y la gente se largaba a hablar así desesperada como, che, la estoy pasando re mal, no está bueno esto. Nos bombardean con cosas como si todo siguiera normal con solo conectarte a una compu. Pienso que a veces nos olvidamos un toque que la filosofía también es saber qué carajo le pasa al otro. Dialogar, escucharte, no sé, se está poniendo como medio autoayuda el asunto, pero como que nos olvidamos de eso también, no sé. Esto posta en la carrera sí que nunca me pasó, como que hablemos de nosotros mismos o de nosotras mismas en una materia. Eso es un loco. Ah, Fede había levantado la mano también. Perdón. Buenas, Federico. Quería aportar me llama curiosidad la charla, más que nada porque tengo un sobrino chiquito, donde siempre veo estas cosas de dinámica. No hace poco, mi hermana, la madre, le planteó el hecho de, al estar leyendo un libro de animalitos, dijo, Salvi, ¿a vos te gustan todos los animalitos? Sí, le responde. ¿Y comerías animalitos? No, y empieza a hacer gestos de asco.
pero ¿y cuál es tu comida favorita? Milanesas con puré. ¿Y de qué son las milanesas? No sé. De pollo son. Y vuelve a hacer el gesto asco. Y lleva un mes sin comer carne. Porque se plantó, mi hermana no es vegana, no es vegetariana, y dijo, bueno, tiene 4 años, tiene una decisión, yo voy a la dietética, averiguo, y bueno, después otros familiares le están engañando y demás, dando, y hasta ahí llega. Pero, y él entonces lo que me llevaba la curiosidad es que su posicionamiento respecto a que quizá le agradaban los animalitos, lo manifestaba desde el asco. No me gusta comer a animalitos porque es un asco, son un asco, cuando en realidad no le parecían asquerosas, le sabían bien las milanesas. Entonces es ese capital, esas palabras, léxico que tenemos, y que siempre pasa, o veo mucho que pasa con la gente más mayor, se podría decir, como que, ¿cómo no puedes saber eso? ¿Cuántos años tenés? 7, ¿cómo no vas a saber, no sé, que el sol sale todos los días? Etcétera. ¿Y por qué tiene que haber un conocimiento a priori, una base para todos? Entonces ahí es donde el infante se autocensura, y el único lugar donde se puede aprovechar son esos donde está con otros de su situación, o sea, de su edad, o que ve como aliados, como en el aula, donde la persona que esté a cargo del aula es una persona aliada, que está Claro. ahí para ayudarle. Si no es en el ambiente de la casa, no se puede dar lo mismo porque hay un baje de poder, donde una persona tiene la verdad e incluso le va a juzgar si es que él no la tiene. Y después, Sí. como aporte entre paréntesis, quería dar con esto de las materias, con amistades y demás, lo que hacemos es juegos de rol y dinámicas de ese tipo. Hay algunos para infantes como Ratones Guardianes, donde se implementa el hecho de un teatro con las personas, donde ahí se puede dar incluso esto del género, porque uno puede decidir ser otra persona. En esa apertura ya se puede sacar un poco la mochila quizá de todo esto, ¿cómo se dice?, de los prejuicios. Y después un montón de dibujitos como Steven Universe, Hora de Aventura, además, donde se abordan temas. Hora de Aventura, busquen el capítulo, dura 10 minutos, la montaña es filosofía pura, ese capítulo. ¿Qué serie? De Hora de Aventura, de Mountain, la montaña. Habla del hecho del yo, del yo, del ego, del individuo, de la existencia. También hay otro que es Viaje Astral, de la misma serie. Sí. Bueno, no sé, yo me vuelvo sobre lo mismo, ¿no? La cuestión de poder con las niñas, te podés pegar un viaje sin, también, no solo ellos no tienen la censura que tenemos en la facultad, sino que yo como docente no tengo la censura que tengo en la facultad. O sea, es libre para ambas partes. Entonces, no sé, por ejemplo, una vez querían hablar de la muerte, y nos pegamos unos viajes tremendos sobre esa cuestión, que nada, que fue, no sé, yo a veces salgo de esas clases pensando muchísimas cosas que habitualmente no pienso. Bueno, nada, por eso digo, redundo en decir, bueno, practiquen esto, digamos, si les interesa, practíquenlo con las niñas que los rodean, las rodean, incluso con los adultos, incluso más que con los niños, con los adultos, ver qué piensan de estas cosas, por qué piensan esto. Había un gran profesor en la Facultad de Humanidades, Alberto Moretti, que él se dedicaba a la filosofía del lenguaje, que la filosofía del lenguaje en la tradición es como la filosofía analítica, ¿no? Puede parecer una cosa muy aburrida, pero en realidad son gente muy graciosa, escriben de una manera sumamente divertida. Alberto Moretti, cuando daba clases, era un chabón que por un lado te daba miedo, por otro lado te hacía reír, pero él siempre decía que había que preguntar como niños, preguntar hasta el hartazgo, preguntar hasta lo más tonto, y cuando yo lo he visto en algún congreso, una persona lee su ponencia, de esto podemos hablar ahora, de leer las ponencias, y Alberto levantaba la mano y preguntaba cada cosa y decís, ay no, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, algo de Bertrand Russell analizando una oración que decía, esto es X. Bueno, ¿qué es esto? Y esto es la palabra esto escrita en el pizarrón. Bueno, pero esa palabra, ¿qué es? Te decía el chabón. Entonces, pero no sé.
y lo volví a preguntar, y te hacía pensar preguntas que vos pasabas por alto o que te daba vergüenza preguntar. No sé, tenía como esa forma de incitarte o de darte el ok para que te hagas preguntas que parecían tontas. Y él las hacía, las efectuaba. Para mí esos fueron los mejores docentes. Los que se hacían preguntas de verdad. Y bueno, nada, pienso que eso está bueno hacerlo también. Acá alguien puso algo en el chat. Ahí está el capítulo que encontró Santi. Hora de Aventura es un dibujo precioso para encarar la filosofía. Lucía antes había dicho, desde mi perspectiva como docente de artes visuales, intento trabajar la filosofía como la base en la que se sustenta cualquier acción. Es por eso que trato de explicar en mi materia que el arte no es más que un idioma en donde el pensamiento se expresa. Considero también que como docente uno tiene que replantearse y poner en la mesa que el acto de pensamiento es de todos y no una acción reservada para, como dije antes, personas con tal título o tal reconocimiento social. Sí, tal cual. Bueno, y lo que les decía de las ponencias, ¿a ustedes no les parece un bajón que en filosofía, en los congresos de filosofía, se lean las ponencias? Porfa, levante la mano quien piensa que es un bajón. Quiero sacar una foto de este momento. ¿Cómo puede pasar? Yo tengo un hermano que es arqueólogo, y una vez vino a La Plata a un congreso de arqueología, y se levantaba a las 7 de la mañana para llegar al museo a la primera ponencia, que era a las 8. Yo le decía, ¿posta vas a ir a todas las ponencias? Y sí, me dice, si no, ¿cómo me actualizo de lo que está pasando? Es re interesante, no sé, él estudiaba arqueología en la zona de La Pampa, y había ponencias sobre el NOA, sobre Jujuy y Salta. Bueno, y él iba ahí, y todos escuchaban, y estaba lleno el congreso de gente a las 8 de la mañana. Yo pensaba, ay Dios, en filosofía si caen 5 personas es un montón. ¿Cómo podemos hacer para transformar eso? De que una persona que se especializa en algo escriba una ponencia para tener un punto en el currículum, para pedir una beca, y que solo vayan a escuchar a las 3 personas que entienden ese tema. Es una lógica de mierda que es tan eurocéntrica o yanquicéntrica, no sé, que a mí también me gustaría empezar a hacer como una filosofía desde el sur de quebrar con esas lógicas. No sé cómo se hace, digamos, se hace yendo a plantear otra cosa, pero una cosa que de hecho les quería decir, que me lo había notado, era la pregunta de si se puede hacer filosofía sin discutir a un filósofo, y me acuerdo que una vez en un congreso, en el congreso de AFRA, de la Asociación Filosófica de Argentina, en Santa Fe, cerraba el congreso Enrique Dussel, que es un filósofo argentino que se exilió en México. Él hizo todo el camino que hay que hacer, estudió en Alemania, etc. Y cuando llegó a Alemania se dio cuenta que los alemanes ni les importaba lo que pasaba en Latinoamérica. De hecho, Hegel tiene una historia universal donde ni siquiera está América. O sea, y él se empezó a dar cuenta que nosotros y nosotras lo que hacíamos era escribir sobre esos filósofos, pero esos filósofos y sus comentadores nunca nos iban a leer a nosotros. Es lo que le pasó a mi amigo, que mandó a una revista de Alemania un artículo sobre Heidegger y se lo rechazaron porque citaba gente de Argentina. Nunca nos van a escuchar, nunca nos van a leer. Entonces, bueno, tal vez sí, capaz queda re de resentida filosófica esto que estoy diciendo, no sé. Pero Dussel decía eso, y hablaba como desde un atril, y decía, las personas que estudian a Rawls, por ejemplo, sus teorías sobre la justicia, son sucursaleros, y señalaba así desde el púlpito. Nos llamaba sucursaleros a las personas que somos como una sucursal de Francia, pero en Argentina, o de Estados Unidos, pero en Argentina, y a quienes nadie de esos franceses nos van a leer. Contaba que en la Sorbona había, por ejemplo, una cátedra de filosofía de Nigeria, donde todos filósofos franceses hablaban de Nigeria. Y nunca iban a leer a a una persona de Nigeria que escribiera sobre Nigeria. Bueno, para mí esas cosas son como que ya está, el mundo está hecho pelota, hay que romper con esa hegemonía y ocuparnos de nosotros mismos y de nuestro territorio, de nuestra localidad, digamos, de acá, de ahora, y crear nuestras propias prácticas. Eso tiene la filosofía con niños, una libertad tremenda, y pienso en eso, en los congresos, por ejemplo, en las jornadas de filosofía que nos damos entre nosotros.
ir a romper con toda esa cuestión y escucharnos de otra manera. Me acuerdo que una vez la comisión de alumnos de filosofía hizo unas jornadas en el Islas Malvinas. Yo quedé totalmente flasheada, así enamorada de lo que se venía en el mundo filosófico, que eran estas niñes, donde no había lectura de ponencias. La gente iba y charlaba de cosas. Bueno, para mí la filosofía con niños tiene mucho que aportar a romper con esta lógica, que para mí ya es patriarcal, ya es eurocéntrica, ya es etnocéntrica, es, no sé, un montón de cosas céntricas que ya fue, no hay más tiempo, o sea, está el mundo hecho pelota, tenemos que pensar nuestra realidad, creo yo. Lo digo desde acá, desde mi casa. Bueno, no sé si quieren aportar algo o irse a tomar un mate antes de que empiece filosofía moderna. Creo que todavía nos queda un ratito. Como esto, quedé pensando esto de leer las ponencias en los congresos y eso, y además a todo esto de eurocéntrico, es una lógica obsoleta. Con mis viejos trabajan en biología, van a congresos, y ya nadie lee una ponencia, te arman charlas súper entretenidas, gráficos, videos, y es como ya no se usa en el mundo de los congresos, pero en filosofía seguimos leyendo, y a mí lo que más me molesta es que sé que esa profesor que está leyendo sabe explicar muy bien, sabe dar clases buenísimas, pero te lo lee y se vuelve un embole. Eso es lo malo. Entonces, siempre que yo trato para una clase, una exposición, trato de agarrar y de como es de, bueno, usar memes, usar series, usar cosas para hacerlo más entretenida, y hacer contacto con la otra persona y preguntar, bueno, ¿qué onda? O sea, el problema por lo general me pasa que en la academia no se da el espacio para preguntas. Vos preguntás algo y medio que a veces te destruyen la pregunta porque es una boludez, y tal vez es una boludez, pero no hace falta que te destruyan para decirte, no va. Y como te destruyen la pregunta en la secundaria también, cuando te preguntás para qué sirve esto, te destruyen la pregunta en un montón de lados, después no querés preguntar. Y también me acordé de Prosperi, que hablaba de la charla que dio él, que hablaba que había dos pasos con la filosofía. El primero es el de enamoramiento con un autor, una autora, que te encanta todo lo que te dice, te cierra por todos lados, pero llega un momento, es el momento del parricidio, donde tenés que soltar a ese filósofo, matarlo, y decir algo propio vos, tenés que hacerte cargo. Y da miedo, porque decís, de vuelta, puedo estar equivocado y me puedo saltar todos encima, como pregunté una vez en intro a Filo y quedé como un ridículo. Pero bueno, tenés que forzarte, qué sé yo. Sí. Es abrir el espacio. Y la última cosa que digo es, si hay un espacio en la academia que sirve para eso, creo que es ser los seminarios. Porque el último seminario que cursé, nos dijeron, bueno, den una clase, yo también di la clase de psicomemes, qué sé yo, y de trabajo final dice, pueden escribir una monografía o pueden escribir una novela de ciencia ficción o un poema o una obra de teatro o hacer un análisis de una película. Fue tan amplio como hagan algo que les guste, no escriban simplemente para poner esta monografía y ya sacársela encima, tipo, dedíquenle que sea algo bueno. Entonces, ese es el único espacio desde la academia que digo, bueno, acá te dan un espacio para preguntarte qué pienso yo acerca de estos filósofos o acerca de este problema. Sí, para mí, digamos, así como hay que fugar de la especie, fugar de un montón de lugares horrendos, hay que fugar de ese ser académico en la medida que a uno le guste, ¿no? Porque también, a ver, no es que yo estoy diciendo lo que hay que hacer, tengo esa tendencia, siempre mis frases empiezan con tenés que, pero digo, a mí me encantó en una época de mi vida, cursé un montón de niveles de griego y cursaba con Graciela Chichi, que era muy minuciosa y era alucinante, era como que te sentías un monje medieval en una biblioteca, y eso era hermoso, y a mí en ese momento de mi vida me hizo súper feliz hacer eso, no está mal hacer eso. Lo que pienso es que si uno o una tiene ganas de fugar de ese lugar, darse la libertad de hacerlo en la medida de lo posible. Y después tenés esto que vos decís de las monografías. A mí me pasa como docente que me recontra en bola leer una monografía o un trabajo final sobre los conceptos de un filósofo. Odio hacer eso. Tengo el trabajo ahí un mes antes de poder leerlo. En cambio, bueno, también me tomo un mes, pero cuando los trabajos son más personales, me es placentero leerlos. Me acuerdo, Ángela, creo que vos para un trabajo final de metafísica habías puesto un poema, no sé, creo que me lo guardé en una libretita que tengo, o había citado a Pizarnik, o no sé, pero esos cruces para mí son hermosos y como docente, de manera egoísta, está bueno que así sea, porque el otro es un embole literal, o sea, es aburridísimo.
No sé, son cosas que vos ya sabés y otro las escribe y vos decís, sí, vos también sabés lo que yo sé, qué bueno, tenés un 10. ¡Qué embole! No sé, nada, me gustaría eso, fugar de todo esto académico. Perdón, voy a leer algunas cosas. Adriana dice, hay que animarse a escribir desde una o una misma. Mica dice, sí, leer es la comodidad de no explicar y adaptar al público. Claro, leer la ponencia. Con la teología pasa lo mismo, y sí, hay que romper eso, pero también bancársela porque puede que pase que dejes de pertenecer al mundo, en este caso al mundo filosófico. Sí, pero ese mundo para mí también ya se está terminando, no sé quién queda ahí. No voy a poder terminar... muchas gracias por la charla. Adriana dice, tienen mi contacto y un espacio para práctica que podemos conversar. Adriana que tiene este espacio en Quilmes. Adriana, si querés deja un mail acá en el chat, así lo copian. Y... para mí el canon sirve para no inventar la pólvora. ¿Cómo sería, Federico? Espero que sea una herramienta de estudiar lo anterior para generar cosas nuevas, actualizarlas e incluso ponerlas en debate con el contexto actual. Sí. Sí, puede ser. Yo, de vuelta, no reniego de estudiar a los demás filósofos. Imagínense que bueno, igual el canon tiene un sentido, ¿no? No sé, hay ciertos autores, otros no están. Para mí es hermoso leer a los filósofos. Descubrir filósofos que no están en el canon. Es hermoso leer, bueno, a Kant a mí no me encanta leerlo, pero me ha flasheado, pero por ejemplo, no sé, leer a Nietzsche, leer a Foucault, leer a Aristóteles, leer los diálogos de Platón. Es hermoso leer a los presocráticos, ni hablar, es un viaje alucinante. No está mal, digamos, está buenísimo, la filosofía es hermosa. El tema para mí es, si a vos no te hace sentir cómoda o cómodo vivir analizando la filosofía de ese filósofo, que esté la posibilidad de fugarse de ahí. Yo me acuerdo que cuando me di cuenta que, por ejemplo, María Luisa Femenías o Laura Grati trabajaban problemas, por ejemplo, el problema de la enseñanza o el problema del género, y no filósofos, no la obra de tal filósofo, dije, qué copado, estudiar un problema. O como hace Próspero y Germán, que el año pasado dio un seminario sobre la placenta de Cristo, o sea, wow, qué chabón, o sobre la ventriloquia, es lo más ese ser. No sé, me parece hermosa la filosofía y siento que a veces la volvemos aburrida o misteriosa, así excéntrica al pedo, porque es una cosa hermosa. Bueno, ahí Adriana dejó su contacto. Recuerdan, ella tiene este apoyo escolar allá en Quilmes, donde Maru dejó como un sembrado, un ambiente así filosófico. Maru Bibiloni. Bueno, la dejamos acá. Sí, también iba a recordar eso, de que la charla va a quedar grabada y subida a YouTube, así que cualquier cosa, si entraron tarde o algo por el estilo, la van a poder ver dentro de unos días. Y sí, yo diría que finalicemos, a menos que haya alguna pregunta más. Pero sí, a las 18 empieza Filo Moderna y yo, por ejemplo, me tengo que ir, así que... La otra vez fue la presentación del libro de Luis Gutiérrez y él se fue antes que todo el resto. Dijo, bueno, ya está, no quiero... Yo dije que durara poco, hizo tuc y se fue. Leonor Silvestri. Leo Silvestri es una persona que habla mucho de la filosofía en relación a la actualidad. Está bueno leerla, sí. Bueno, yo les agradezco a ustedes por estos espacios. Para mí, los alumnos son todo. Si algún día escribo mi tesis doctoral, se las voy a dedicar. Pero en serio, una potencia hermosa que yo hubiese deseado que exista cuando fui estudiante, no sucedió, no había comisión, no había nada. Y nada, eso. Me reparece cómo encaran la filosofía, los proyectos que tienen, estos espacios que generan. Así que, agradecida. Bueno, muchas gracias por dar la charla. Y bueno, entonces nos despedimos. Adiós. Chao, que les vaya bien. Gracias. Nos vemos. Adiós.